bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad estoy aquí en un parque cerca de mi casa y les quería hablar sobre, ya estamos ahora en noviembre, aquí en Japón estamos más o menos entre, digamos, un poco menos de 15 grados, entre 10 a 15 grados. Y cuando vemos los documentales de por qué o cuándo fue la Navidad o cuándo nació Jesucristo, hay un documental con un buen presupuesto, bien hecho, con todos los actores y todo eh, las ideas que se quiere transmitir a través de una pantalla, que nos indica por qué Cristo no nació el 25 de diciembre. Y si uno ve el documental, casi todo está basado en una idea, que en Belén era imposible de que, digamos, la Virgen María con José estuvieran caminando en Belén en esa época, porque nos narra que estaban las ovejas, y las ovejas no salen a pastorear en invierno. Pero si vemos más o menos, si vemos la temperatura de Belén, vamos a darnos cuenta de que en el pleno invierno de Belén, digamos, en esta época, estamos a la misma temperatura. Más o menos Belén en diciembre es un promedio de 10 grados a 15 grados. Lo pueden confirmar en la temperatura de Google o en cualquier internet y van a ver que la temperatura no es tan baja como la que nos quieren explicar o la que nos quieren decir. Y pensar de que basándose solamente en la temperatura de esa ciudad, crean todo un documental completo para decir de que la Virgen María no estuvo ahí en diciembre. Pero si nos damos cuenta, en la historia, por qué se pensó de que esas fechas se iban a celebrar ese día? Es porque había un discípulo de Lucas que se llamaba Julio, que le llamaban Julio el Africano, y él nos indica la fecha que le había enseñado Lucas, y Lucas era discípulo de Pablo. Entonces vemos de que cuándo fue la Navidad y por qué se celebra eso. La Navidad se celebra porque ya había un libro que Julio el Africano había escrito, que me parece que se llamaba algo de crónicas, y en ese libro ya nos dice la fecha de la Pascua, la fecha de Navidad, y además vemos en la historia de que a partir de más o menos el año 100 se celebraba la Navidad y la Pascua ya en esas épocas. En el año 1800 más o menos, en Estados Unidos, los protestantes quisieron hacer, bueno, hicieron una ley para estar en contra de la Navidad católica. Y se juntaron ellos para ir al Congreso y dar una norma para que no se celebre la Navidad. Después, en la Constitución de la primera enmienda, que es en 1800, se da el libre pensamiento. Ese libre pensamiento, esa libre, digamos, pensar en religiones, es lo mismo que fue dado en la época de Constantino, en el año, no me acuerdo ahorita bien, pero es algo de finales del 300. Y también fue algo parecido lo que dio Napoleón Bonaparte después de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa dio solamente dos alternativas, es a los protestantes y a los judíos, porque antes Francia era más católica. Y entonces se dio la libertad para que abran iglesias protestantes y bueno, no son iglesias, pero las sinagogas judías. Por eso tenemos que tener en cuenta de que la fecha de Navidad ya desde los primeros años se celebraba, y la Pascua
también se celebraba desde los primeros años. Y no es de que Constantino en el año 300 y tanto, no, muchísimo antes, ya un papa había dado la fecha de cuándo iba a ser, y después se tomaría en el calendario gregoriano la fecha exacta para girar todo el calendario a través de la Pascua, ¿no? Nos vemos en el siguiente video y les iré contando algunas cositas que se me vienen a la cabeza. Chao, gracias. Voy a seguir paseando por aquí, este parque. Vamos a darnos una vuelta por allá y nos vemos en el siguiente video. Chao.